Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al lunes, arrancamos el lunes, son las 19:05, hermoso día, aunque está un poco fresco. Arrancamos con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? Y con Carolina Cuadro, la gran productora en la producción de este programa, amigos, que ya mismo vamos a empezar, vamos a darle la bienvenida. Ella es una escritora, es poeta, es investigadora, docente y uruguaya, pero hace muchos años o bastantes años radicada en México, donde fue hecho una maestría, tesis doctoral. Bueno, vamos a hablar con Paola Galo. ¿Cómo andás, Paola? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo, acá por el paisito. Volviendo por las fiestas Sí. un poco, ¿no? Viendo Sí. la familia. Ahí está, así de regreso por un mes, empachándome de masitas, de comida uruguaya. Pero tomás mate, allá en México Sí. tomás mate, ¿no? Porque Sí. con Paola nos vimos cuando estuve en México Allá. en el 2018, estuvimos allá Sí. y ahí tomás mate vos. Sí, le entraba el mate. Sí, es una compañía que uno nunca deja, pero bueno, también me hice adicta al café, así que acá sí, más mateando con amigos y conversando y disfrutando de esa horizontalidad que se da también acá a la hora de, ¿no? De compartir con el otro, que es algo que extraño mucho y que cuando vengo intento, sí, como... ¿Y por qué? realizar. Porque decís que en el DF, vos vivís en el México DF, aparte de ser una gran ciudad que todos nos imaginamos, digamos, esa horizontalidad, decís vos, que hay aquí, ¿no? Esa penillanura, ¿no existe o hay? O ¿qué es lo que hay en México? Porque yo lo que encontré cuando fui, digo... ¿A vos qué te pareció? Tuve 6 días o 7 días, ¿no? Que la gente me pareció muy atenta, Amable. muy amable. Sí, son muy amables, sí. Quizás sin hay una duda. cuestión más de castas o de clases también hay, ¿no? Que se nota, o sea, muchas veces el tema del color de la piel o algo así. Claro, ¿no? sí, lo que le dicen la pigmentocracia, sí. Sí, es ese costado de amabilidad es algo que impacta a todos los uruguayos, porque ya tengo allá como una especie de embajada Claro. de recorridos y bueno, vos fuiste uno de los que... Sí, me llevó a mí también. Y bueno, eso es como una de las cosas que impactan como primera impresión, pero bueno, después como lo hablamos mucho con la gente que vive allá o que tiene un tiempito más después de pasar de esa primera cortina que sería como la amabilidad, que de verdad como llegar al mexicano es muy difícil porque es, digamos, tiene una esencia un poco esquiva, ¿no? Sí, te entiendo. Y quizás eso, como construir a veces vínculos más auténticos es más difícil. En cambio, hace poco hablaba con un amigo que regresaba de, pasear y viajar por varias partes del mundo y llegaba a Uruguay y decía, no, porque acá el uruguayo se desnuda enseguida, así con todo, te cuenta toda su intimidad, así, ¿no? Desde vínculos, ¿no? Cercanos, pero lo que te quiero decir es que creo que tenemos una cierta como facilidad para conectar desde la víscera y desde la entraña, y eso se extraña y a su vez cuando llegaste da un cierto pudor que decís, bueno... Mirá vos. Yo siempre tenía la idea como que los uruguayos somos un poco sobrios, pero es cierto también, ahora me estaba acordando que Onetti dice en un momento, en una declaración terrible, que digamos que lo escuché, de hecho cuando hicimos un CD sobre Onetti la pusimos esa declaración, donde dice que el porteño es un tipo, dice que habla de millones, anda siempre de traje y corbata, estamos hablando de los años 50, ¿no? Habla de millones. Viste traje y corbata y se ilustra 3 veces al día, pero jamás te va a invitar a su casa, dice, porque vive una posilga, dice, ¿no? En cambio los uruguayos acá sí te invitan a tu casa y vos podés ir a la casa de los uruguayos. Exacto. Sí, esa apertura, ¿no? Es algo que también se extraña a la hora también de generar vínculos, ¿no? Y esto que te decía de la horizontalidad, que es algo que yo siento, de esto lo digo con conocimiento también de causa, porque hace 10 años casi que estoy allá, que de repente, como es un país tan vertiginoso, una selva, vos lo viviste. Sí, una gran vigor tiene todo, la economía, toda la construcción, el movimiento, ¿no? El tráfico.
capitalismo, es todo es un Exacto. movimiento, digamos, es una economía que se nota en todo, ¿no? La hiperestimulación Sí. por todas partes, que a mí eso me encanta, que nunca te aburrís, Exacto. pero bueno, al mismo tiempo la manera en que te vinculas muchas veces con el otro es desde un lugar de sobrevivencia, Ujú. de supervivencia. Sí, sí, Entonces, sí. la verticalidad en los vínculos es como, allá hay como una frase que es cosa, te chingo antes para que no me chingues, y eso es un poco Mm. también, no todo, estamos Ujú. generalizando y no Sí, vamos a sí, sí, sí. tampoco incurrir en falacias, pero es un poco la sensación de estar todo el tiempo en guardia. Ujú. Sí, sí, sí. Y Eh, aparte de una sociedad que es una muy grande, lo que yo noté, hmm, obviamente, pasa con todas las grandes ciudades, ¿no? Donde hay un gran como anonimato, o sea, hay una cuestión ahí en ese sentido, sí, de cada uno va por la suya porque es gigantesco. sí, igual Cosa eso está bueno. que aquí en Uruguay no hay tanto anonimato, no No. lo hay, pero por otro lado, eh, como que está un poco frenada esa ley de la selva. Me da la impresión, Pues digamos, sí, hablando en igual creo general. que, o sea, para ir ladeándonos un poco Ujú. para el lado de la Sí. escritura y no la producción, yo creo que está bueno también, ¿no? Ujú. Estar un poquito en el anonimato. Ujú. Que- Perfecto. Paola Galo, ustedes se la escuchan, es una muchacha que hace 10 años está allá, fuiste a hacer la maestría, después Ajá, hiciste el doctorado, ajá. ahora no sé si estás en el postdoctorado, en No, fin. lo estoy Y, aguantando, Pablo. y la pregunta es, para arrancar un poco a ver cuáles son tus intereses, por eso Ajá. yo puse en la gacetilla que íbamos a hablar un poco sobre la poesía de Eduardo Milán y de una poeta que yo no conozco en absoluto, que se llama Chantal Maillard. ¿Y por qué? Ajá, ¿y por qué los elegí a ellos dos? Ujú. Bueno, sí, como dijiste, arranqué allá en México con una beca que me dio la Secretaría de Relaciones Exteriores de allá de México Ujú. para estudiar una maestría y fui a estudiar, fui a trabajar un texto de Lamborghini, el Fior. Y bueno, y ahí pasaron 2 años y me dieron la posibilidad de quedarme ya al doctorado, que eran 4, Ujú. una propuesta muy tentadora. Ujú. Y ahí ya decidí cambiar el tema y dedicarme a la poesía, digamos, más contemporánea, y se me ocurrió también elegir a Eduardo Milán, que es un poeta, como todos saben, uruguayo, que Que vive lleva allá. décadas, lleva Exacto, como muchos 40 muchos años, años, 40 años más, 40, o más de 40 más de años 40 años. allá, y bueno, pero que aún conserva, ¿no?, esta esencia uruguaya, creo yo. No, y tiene una Eh, visión, aparte de un poeta con una vasta trayectoria, como crítico tiene una Crítica, vasta, tiene pensador. un pensador, un crítico que ya no abundan, que tienen esa visión, pueden trazar o intentar trazar un panorama continental que decididamente ya se ha, no hay prácticamente, ¿no? Ajá, así es. Se ha sustituido por el algoritmo prácticamente. Qué miedo. Pues sí, pero igual a mí lo que más me interesa de su producción no es tanto este costado de poeta pensador crítico, Ujú. que igual obviamente se filtra en su poesía, en sus Sí. textos, sino la manera que ahí es donde establezco, digamos, la conexión con la obra de Chantal Maillard, que es una poeta, como dijiste, de origen belga, pero que también emigra o bueno, se exilia en Málaga, en España, y bueno, se forma ahí, es una intelectual, se doctora en filosofía, después se va a vivir muchos años, te cuento, a la India, y Mm. ahí tiene también toda una etapa de estudio, de profundización en el hinduismo, en el Estoy viendo, budismo. por ejemplo, de Chantal, Ajá. el último libro es un libro ensayo que dice, ¿es posible un mundo sin violencia? Ahí está, y ella exactamente, y es desde ahí la conexión. Reflexiona mucho con el ahora, ¿no? Y intentan ambos, y es por ahí donde intento conectarlo yo también, generar una poesía que nombre el hoy, ¿no? Ujú. Ella la llama, por ejemplo, la poesía del hambre, ¿no? Intentar desde la forma del lenguaje mismo Ujú. articular una poesía que hable de la precariedad, de la falta, de la pérdida, del donde no hay, que es un título de un libro de Milán, ¿no? Ujú. La pérdida, la ausencia, ¿no? La ausencia en la que todos estamos, intentar llevarla a la poesía, no desde un lugar representativo, sino desde un lugar de proponer también salidas o vías de escape, ¿no? Vías alternativas. Vías de alternativas, ¿no? Por Exacto, lo menos. exacto. Otro de los títulos que estoy viendo es
contra el arte y otras imposturas, serán artículos, supongo yo. Sí, son artículos porque ella tiene esta faceta ensayística, ¿no? De pensadora también, lo comparte con Milán. Claro. Y tiene esta idea también, bueno, da mucho tiempo en Málaga, la Universidad de Málaga, estética, entonces toda esta cuestión de la sensibilidad contemporánea y de cómo reaccionar a la mercantilización, a la forma en que la comunicación mediática transparente, ¿no? Nos arrasa, ¿no? Y buscar desde la poesía y desde aprovechar este potencial, digamos, como dice este peruano Montalbetti, ¿no? La aberración significante que propone el poema, porque intenta desde las opacidades también proponer una vía de conexión distinta que no sea el sentido, ¿no? Que no sea el sentido, ¿qué significa? Y que... O sea, que digamos que no todo se pueda entender, o que no todo participe la razón exclusivamente, ¿no? Tú lo sabes, que no se agote en la discursividad. Que no se agote en la discursividad y en la razón. Y también, en el sentido, y en la razón, desde, bueno, y ahí entra quizás como todas las corrientes y los teóricos que han reflexionado sobre eso, desde esta idea de la razón instrumental, la razón que... Bueno, hay un fragmento, por ejemplo, un pasaje de ¿viste? Este pensador Marcuse que habla Marcuse. Y hay una parte que a mí me gusta mucho y siempre como que recaigo en ese pasaje en donde en el libro El hombre unidimensional citan o traen al poeta intelectual y le dicen a ver ¿no? Vamos a pedirte que intentes aclararnos las cosas y decirnos las cosas con sentido, porque hablas de una forma muy confusa, sí, ¿no? sí. Dejas muchos espacios en las sombras y nosotros queremos entenderte, queremos que nos expliques, amamos las poesías, si querés puedes hablarnos en tono poético, pero queremos entenderte y que digas las cosas para poder comprender. Y yo creo que, bueno, volviendo un poco a la propuesta de la tesis... ¿Y Marcuse lo pone en plan, digamos, como parodia o no? ¿Lo pone como en serio? Lo pone en tono como paródico. Del hombre unidimensional, que es el hombre que el que reclama sentido. Solamente ve de una sola parte. Porque aquí también tiene un libro esta mujer, Chantal, que se llama India. Y ahora pensé también que la India, viste, fue como muy importante para Octavio Paz, por ejemplo. Claro, ¿no? monogramático. Chantal Maillard, digamos, el tema de ir empaparse o que te entre. Y bueno, un poco ella, como te contaba que es filósofa, intenta zafarse a toda la tradición logocéntrica de Occidente, y entonces Oriente le plantea un nuevo acercamiento, a una nueva forma de existir, de estar, porque por ahí también tiene mucha influencia de la deconstrucción de Derrida y del acontecimiento de Deleuze, o sea, está empapada de todo lo que es la filosofía contemporánea. Entonces ella lo conecta, hace como un mix ahí, un híbrido, con también las filosofías orientales, en donde el estar en el... Sí, impresionante, sí. Sí, es bien interesante. Un poco, sí. Y digamos, y vos vinculás a Chantal Maillard en tu tesis con Eduardo Milán, digamos. Ellos se conocen, porque esta mujer es del año 51, bueno, viven y Milán es del 52, o sea, son coetáneos. Podían conocer, podría haber ido a México, no sé. No, bueno, ¿Vos no la conoces a Chantal tampoco? No la conozco, no. ¿Y a Milán? ¿Sabe que escribiste la tesis doctoral sobre ella, no? Creo que no. Y a Milán tampoco, yo creo que esa no también... no lo conoces. O sea, sí lo conozco. Los dos vivan en el DF. No, sí lo conozco, pero digamos, voluntaria y conscientemente preferí elegir sus libros. Perfecto, sí, está muy bien. Trabajarlo a él y no tanto a su persona. ¿No? Sí. Hay una historia que decía que si leas un libro no leas los demás, y si lees los demás no conozcas al autor o algo así. Creo que es algo sano para mantener una distancia crítica. Claro. Sí, bueno, en el caso de Chantal igual, de hecho ella da muchas conferencias y demás, y es una de las ideas. Pero aparte tiene un libro de poesía, ganó un premio nacional de poesía, que es importante por matar a Platón. Bueno, ahí te va, ¿querés saber de por qué se llama así? Bueno, ella, como hoy te conté, que es filósofa, tiene toda esta cuestión de romper con lo que te decía la tradición del logocentrismo de Platón, que es esta metafísica que se basa en las esencias, o sea, no la abstracción del universal, ¿no? De la idea, ¿no? Por el mundo, viste Platón, el mundo de las ideas, de las esencias.
esencias, no tanto hablar de universales, de cuestiones abstractas, sino de regresar, y es por ahí donde también quiero como seguir retomando el hilo que me conecta con Milán. Ella lo que propone es fijarnos al acontecimiento, a la red de repercusiones y vibraciones que se establecen en una escena. Puntualmente, Matar a Platón, que es un poemario con el que gana el Premio Nacional en España, es la narración, porque hay una narración donde un hombre es atropellado, ¿sí? En un accidente automovilístico, y ella va fragmentando en distintos poemas cómo cada uno va reaccionando y vivenciando ese hecho de... esa situación, exacto. Como si fuera Rashomon. Ahí está, las distintas vértices y las distintas enfoques y ángulos, y a su vez, a pie de página transcurre como un subtitulado en donde hay otra voz lírica, que puede ser, tampoco está claro, ¿sí? En donde hay una reconstrucción también de lo que va ocurriendo, y hay más tono filosófico de reflexión de lo que va ocurriendo a partir de esa escena en donde distintas, ¿no?, personajes aparecen, distintas miradas. O sea, esa nota al pie es como más objetiva, si se quiere, dando cierta objetividad de lo que está pasando, o alguna mirada. Quizás un desdoblamiento más que una objetividad, ¿no? Una contemplación de la escena, objetividad no sé. Porque bueno, pero digamos otra, como si fuera otra cámara. Voz, exacto, otra cámara, exactamente, porque es muy cinematográfico ese alcance. Entonces, pero ¿cómo conecto esto con Milán? Que es la gran pregunta, a través de, que esa es la propuesta un poco de la investigación, que es, de alguna manera encontré que ellos subvierten, ¿sí?, esta comunicación transparente, que es la comunicación como digamos, la comunicación esta que, como hablábamos, quiere eclipsar el sentido, decirlo todo, comprenderlo todo, aprovechan ese potencial propio de lo poético para intentar proponer una comunicación nueva, que es la comunicación que conecta el mundo común. Nos conecta entre nosotros. Nos conecta con el mundo común, pero no de una forma común, digamos, no de una forma transparente, sino a través de ciertas opacidades, para que se hagan otros links, para que se hagan, ¿no? Me parece que nos conecta desde el reconocimiento de una herida común, que es la herida de la pérdida, la herida de que estamos jodidos, digamos, que esto no funca, que esto hace aguas por todas partes. Sí, que hay una crisis de civilización. El poema y nosotros, ¿sí? Y que para encontrar otra vía de conexión necesitamos conectarnos desde otro lugar, desde un lugar quizás más corporal, más de comunidad, ¿sí? O más intuitivo también. Exacto, un poco lo que hablábamos en la previa, ¿no? De esto que vos contabas que te pasaba a la hora de la sensación de cuerpo compartido, de bailar entre todos, ¿no? Que pasa más por el cuerpo y por un poco desactivar también a veces la discursividad y la mente. No tanto por lo verbal. Exacto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Paola Galo. Ella es una investigadora uruguaya radicada en México, es poeta. A la vuelta continuamos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Paola Galo. Ella es una poeta investigadora uruguaya que está radicada en México desde hace casi una década, 10 años, y que estamos hablando en el bloque anterior de que ella había hecho su tesis doctoral en torno a la poesía de Eduardo Milán y a la poesía de la poeta belga española Chantal Maillard, que yo no conocía, pero bueno, si van al blog de La Máquina de Pensar, eso está todo linkeado para que vean por lo menos de qué se trata, por lo menos en Wikipedia, o lo buscan directamente en Wikipedia. Digo porque mi francés siempre deja mucho que desear. Paola Galo, también vos acá publicaste, digamos, allá en esos 10 años no sé si publicaste. Sí, ¿Poesía publicaste? Sí, publiqué un libro por Editorial Literal allá en Ciudad de México, que se llama ObFab, que es un nombre inventado, y bueno, y ahora estoy trabajando en uno nuevo que me encantaría que a ver si logro publicarlo aquí, amarrar. Sí, bueno, acá o allá. Creo que para mí era importante desde lo biográfico también editarlo en México porque es el lugar en donde lo escribí. Perfecto. Entonces, no sé, la verdad. Este tercer libro, digamos, sería tercer libro. Sí, ¿no? Sí. También publicaste acá un libro de ensayo porque habías ganado un primer premio, me acuerdo, en algún momento. Sobre Alejandra Pizarnik.
Pizarnik. Sí, que fue el trabajo que yo hice para mi tesis de licenciatura y que bueno, que luego lo reconvertí en ensayo y lo presenté a los premios MEC hace la prehistoria. Sí, y salió editado por Estuario. Por Estuario, ahí está. Sí, sí. Yo no lo leí, pero me acuerdo que salió por Estuario. La obra de Alejandra Pizarnik y... Otra poeta también, digamos, que tiene cierta opacidad, por llamarlo de alguna, ¿no? Pues sí, es que la opacidad... Eduardo Milán también, y bueno, Chantal no la conozco, Chantal Melier no la conozco. Lo que pasa es que la opacidad es propio, como hablábamos del mensaje poético, ¿no? O sea, no decir... No, sí, ya sabemos que es propio el mensaje poético, pero dentro de la poesía hay unas poéticas más opacas que otras, ¿no? Creo que dentro de las poéticas hay algunas que insisten, me parece, en resistir desde lo incomunicable. Claro. ¿No? Sí, que plantean, me parece, una propuesta de eclipsar, como te decía, de sostener en el vacío y en la incertidumbre el mensaje poético y tienen en ese gesto una intencionalidad política también. Sí, como de resistencia a, digamos, a cierta a la mercantilización o al tema del sentido de que todo sirva para algo, al utilitarismo, en fin. Entonces, si no se puede comprender directamente, bueno, ya no puede ser tan útil, ¿no? Ya se quiebra esa utilidad, en fin. Exacto, y que a su vez... Y obliga al lector también a... Ajá, y que a su vez, y quiero que quede muy claro ese repliegue, porque es el que a mí más me interesa, es que ese intento o ese gesto político de resistirse al sentido completo y uniforme, ¿no? Es un intento de hacer contacto por otros costados, ¿sí? Claro, en otras frecuencias, ¿no? Digamos, el lector está obligado a tratar de sintonizar con esa frecuencia opaca de este hombre o de esa poética. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahora, no sé por qué, David Lynch, si uno ve Twin Peaks, él, a propósito, cuando uno cree que ha comprendido al capítulo del episodio intendente, tira todo abajo y vuelve a empezar, o bueno, hay que de alguna forma sintonizarlo, ¿no? Ahí está, y ese estar como escurriéndose todo el tiempo también, o sea, para hacer el salto, es lo que en el caso de estos dos poetas también nos conectan con esta herida común, como te decía, que Chantal Melier usa la imagen de la lengua herida, ¿no? Habla que la lengua está herida, la lengua está rota, ¿no? Y que por eso el poema se vuelve una suma de ruinas, de escombros, de pedazos sueltos que no tienen sentido, y de hecho también para hacer el tándem con Milán, tú te acercás a los últimos poemas que él escribe y la verdad que muchos decís, ¿por dónde le entro? Lo hemos Por más que él también usa cosas muy de actualidad, ¿no? Yo en su momento hablaba de la cárcel Libertad y que nadie le cambió el nombre, entonces yo agarré ese verso y me junté firmas para ver si le cambiaban el nombre de la cárcel Libertad, el final de Libertad, ¿no? No sabía eso. Sí, y lo mandamos al presidente y todo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No pasó nada? Me contestaron que sí, que lo iban a tratar. Increíblemente tuvo una reunión en la Torre Ejecutiva, pero después eso no quedó nada, que era un cambio como administrativo, o sea, administrativamente sacarle el nombre de penal de libertad, porque es un símbolo, ¿no? Exacto, sí, él lo menciona en uno de los poemas. Sí, él obviamente, Chajá para todos, interviene o toma, ¿no?, referencias de la actualidad o incluso términos como de la economía y demás, pero no lleva a ninguna parte, o sea, no completa el discurso y lo deja, como te decía, en ruinas al poema, o en un estado a veces como de borrador, que vos decís, bueno, esto le falta, está medio a hacer, está deshilachado, está, ¿no? Hace aguas no entiendo por dónde va, y ese estado también de zozobra es en el que uno creo yo, se conecta con esto que te decía de Ahora, perdón, lo de la herida que vos mencionás, se puede entender por un lado, bueno, de una crisis capitalista, de la civilización, en fin, que estamos pasando en una gran transición, pero yo también podría pensarlo que el origen de la poesía también está en una herida del lenguaje, ¿no? El famoso exilio de Dios y no sé qué, no sé cuánto, la expulsión del jardín, toda esa historia, hay una cuestión mítica también, ¿no? Pues sí, o quizás en tono más psicoanalítico uno escribe a partir de la falta, ¿no? De la falta, de la pérdida, exactamente. Ahí está. Paola, y entonces de este último trabajo, sería tu tercer libro de poesía, ¿no? Bueno, que está en proceso, sí. En proceso, es un work in progress. Exacto, ¿no? Todos estamos en proceso, ¿no? Nada, se termina. Pero bueno, la pregunta es si nos podrías leer algunos poemas de
ese, que ¿sabés cómo se va a llamar? No, todavía no No, sabés. todavía no. De hecho, es uno de los propósitos para el 2020, Ujú. como dedicarme a darle un poco más de armazón y aterrizar varias ideas que uno lleva, ¿no? Pero que Ujú. todavía no se han materializado. Es la idea para este Y año. vos, perdón, y en Sí, el anterior poemario, bueno, lo publicaste allá, sí. ¿cómo se llama? Fab. Fab, Sí. y nunca lo mandaste a concursos o algo No, así aquí, no estás no se me... no, creo que los concursos son un arma de doble filo, Pablo. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, te marean. Ujú. Bueno, pues esa fue la experiencia también que yo tuve, que Cuando sacaste el primer premio sí, en ensayo. sí, y también saqué el segundo de poesía y Ajá. entonces siento que Y el no me hizo segundo de tan bien. poesía fue En el Alimaña, con la con la Alimaña, sí. Limaña, que había sacado en Estuario también, ¿no? También Ujú. salió Sí, publicado. sí, Entonces sí. creo que prefiero el camino del anonimato, como te dije, y la pobreza, y Ujú. no vivir de esto, Ujú. ¿sí? Hacerlo desde otro lugar, Claro, en claro, no. donde el dinero No, no trafique por ujú, ahí. no tenga nada que ver. No, creo De que hecho, igual tampoco no. millonaria no te ibas a hacer, pero No, bueno, ya pero sé. está bien. Pero Es pasa, una actitud, digamos, es una actitud de sí, distancia. y no lo digo tanto por ahí, sino por el Mm. lado del ego, donde uno se empieza a validar y Sí, establecer sí, zonas como de, ¿no? exacto. De Sí, sí, sí. Y entonces, fijeza. claro, exacto. Y parte empezás después a escribir buscando ese reconocimiento, digamos, aunque sea O dándolo por inconscientemente. hecho, sí. O dándolo por hecho. Bueno, y sí, eso es lo peor, cuando lo das por hecho y después no te Ouch. reconoces más. Ahí el ego también se siente muy herido. Pero sobre todo el tema ese que nos han dicho tantos artistas una y otra vez, que no hay que escribir para los otros, Exacto. sino que hay que escribir para, digamos, para consumar. Algo que es muy difícil de entender también, porque Totalmente. digo, cuando uno escribe, quiere comunicar. Aunque sea desde la opacidad y aunque sea para Claro. romper el idioma, pero querés comunicar. Obvio, sí, es Para que meterlo en un cajón y que no lo abra nadie más, ni hablar, pero es que eso que decís nadie. está bueno también aclararlo, o sea, cuando surge toda esta cuestión de la comunicación frente a la incomunicación, es una alternancia, obviamente, hay un deseo de comunicar, incluso esta mezcla, ¿no? De articular espacios de desquicio y de materialización de sentido, ¿no? De escurrirse, esa mezcla de escurrirse, pero también quiere ser entendida. Digamos, Exacto, en el exacto. fondo, Sí. No es el hermetismo, no hablamos de hermetismo, Sí, sí, no sí. hablamos de, Sí, sí, de ese extremo, porque si no sería totalmente... sí, la incomunicación, ¿no? Exacto, Que sería en algún, totalmente y si no llegasen como Samuel Beckett en un momento a la nada, al silencio bueno, prácticamente, ¿no? un grande, sí. Samuel Beckett. Bueno, a ver, ¿puedes leernos algo? Claro, cómo no, Pablo. Bueno, a ver. Ok. Bueno, este es un poema que, viste que allá en México tiembla la tierra. Sí. Tiembla bastante. Bueno, fue la tierra la que se sacudió, no el árbol, ni la casa, ni el poste aquel, la tierra mismísima, sin yugo, entre mis piernas, la que cimbró. Cuando vimos la cicatriz fresca en la costilla, caminamos por la tierra rota, grietas y más grietas. La naturaleza nos manda un mensaje, asevera esa, su prosodia de él, impecablemente mesiánica, y dentro el párpado ocluido, sellado el horizonte, grieta sobre callo, callo sobre engaño en el corazón de la ciudad miope. Toda la noche forcejearon los bueyes pegados a la cerca, unos contra otro, la tierra quiere venirse abajo, vos junto a mí, me pregunto por qué habrá quedado tanto escombro en la vuelta. No tiene título, ¿no? No tienen títulos. Por la duda. No. Bueno, este es otro que tiene título, que se llama Queda en el roce. Queda en el roce del ta, ya no va más. Por eso tímpano estalla caliente, da toque de queda en la misma tecla hueca. Ya no suena el deseo roto, se le cayó el techo encima. Ahora es el no saber cómo se llama la percha, cómo le decías, perchero, colgante, acá no va más. Vacío para el nombre Ganges,
Por eso agua estancada la memoria, donde todavía quedan pelos sueltos, reflujos de aquel entonces. Cantá Kikiriyá y mejor rajate, salí a encender vela en otro entierro, muerta que habla pero no se inmuta, apagá la vela, prendé la tecla, acá no va más. Por fin parece que se dice gancho. Bueno, este se llama Maleducadas y es para Luciana. Hoy me encontré la foto de mamá, la foto donde el puntum está en el brillo, el aluminio del termo, o será la pose tomando mate, ofrecida boca abajo en la arena. El ceño fruncido, el viento te entra tierno por un oído y te sale salvaje, torcido por el otro. Las tres dentro de ese furcio, no hay nadie a quien llamar, nadie tampoco llama, las mismas arrugas, haceme lo que quieras, pero no me dejes, un triángulo donde, no elegidas para ser devoradas. Y este es el último. Y tiene un epígrafe de Anne Carson, que es una poeta que últimamente he venido leyendo y me gusta mucho, que dice: quizás se trate de una señal, debería aprender más sobre señales. Al mosquito que vuela, vuelve, vuelta y vuela, solo podré matarlo de frente. La historia de Lázaro y el toro de piedra, así también lo escucho en mi cabeza. Acerca el oído, ven, y oirás un gran ruido dentro de él. Aprender de esto o al momento, escuchar la otra voz, esa que encuentra las relaciones, lado con lado de la tela agujereada. No esa red hecha de hilachas, homeless, certezas de que no, pero igual ahí la llaga donde meter la lengua. La mirada perdida en los 15, el chico callado de la clase que empezó por no dormir. Una sombra que te seguirá a todas partes, pensaste pero no dijiste. Es mejor conservar la tela delicada por dentro y resistente por fuera, el llanto de los 8 ante la anciana sentada con la mano extendida en la vereda, el caballo desde el balcón recibiendo el látigo por correr más deprisa, la pregunta infantil por el dolor del mundo, el aprendizaje adulto de lo que ya no podrá ser. Paula Galo, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por compartir este adelanto de un libro que todavía no sabe cómo se va a llamar, pero que esperemos que vea la luz en el 2020. Así sea. Feliz año también, ¿eh? Igual para vos, Pablo. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, 1.000.000 de umbrales, abrió la puerta y del otro lado de la puerta está allá en Mar del Plata Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Cómo estás, Pablo? Acá estamos del lado de la puerta, lejos y cerca a la vez. Cerca, y aparte como demoraste un poco, pensé que la puerta no se abría o estaba allá del otro lado. Sí, estamos en un umbral lejano y bueno, las transmisiones tardan, como tardan las transmisiones en el espacio, tema que vamos a tratar hoy hablando de una película, ¿no? Exacto, una película que ya, Ricardo Ruiz lo anticipó, se llama Ad Astra, está protagonizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones, es de este año, del 2019, también trabaja Donald Sutherland en un breve papel, y es precisamente, más que nada, es un viaje que tiene que hacer Brad Pitt en el espacio. Sí, es una película de James Gray, un director que normalmente ha hecho cine de autor. Tal vez su última, la última película que realizó antes que esta, La ciudad perdida de Z, sea un poco más conocida por el público general, porque ya tenía algunas características más de blockbuster en lo que respecta sobre todo a presupuesto, a como se dice, a difusión, publicidad. Y lo mismo pasó con esta última, con Ad Astra, aunque la película rompe todos los convencionalismos con lo que respecta a un blockbuster. Cuando uno veía el tráiler parecía que íbamos a estar ante una película de acción en el espacio, con Brad Pitt haciendo de un héroe tradicional, y realmente es todo lo contrario. Algo interesante que ha logrado James Gray, que le pongan plata para un tipo de cine más cercano en su filosofía a los años 70, a los años 80, películas como 2001, Solaris, y no tanto al cine actual que se hace. Sí, Solaris la de... pensé en Solaris la de Andrei Tarkovsky, que después hicieron una remake sí. Porque precisamente en términos, 2001 que estás mencionando, en términos de lentitud sobre todo, ¿no?
Claro, y en términos de guión, tiene algunas cuestiones más filosóficas, más sociales, que se acerca un poco a lo que fue la primera temporada de aquella vieja serie Star Trek de los 60 con respecto a estos temas. Hay mucho diálogo, mucha conversación, y también está un poco emparentada con otras buenas películas de ciencia ficción, no obras maestras, pero sí muy buenas que hemos visto en los últimos tiempos, como La Llegada, Gravity, hay una también Interestelar, por ejemplo, ese tipo de cine, aunque acá estoy un poco más intimista sobre todo. Creo que estamos ante, como para dar un comentario de entrada, una muy buena película, una película muy interesante si logramos subirnos a este barco, iba a decir, en realidad esta nave, ¿no? Es una nave, sí, pero de una y otra vez la comparan con el barco, a la nave, y de hecho hablan, en un momento Tommy Lee Jones dice que el capitán tiene que hundirse con la nave, digamos, ¿no? O sea, una y otra vez está el tema ese de surcar el infinito y surcar, digamos, 3 millones de kilómetros, por ejemplo, de alejarse de la Tierra, ¿no? Exacto, vamos a comentar un poco de qué trata la trama para los amigos que nos están escuchando y no la vieron. Habla de un astronauta muy profesionalizado, muy experto, muy dedicado a lo de él, que está interpretado por Brad Pitt, se llama Roy McBride, siempre frente al peligro, muy dedicado a su oficio y muy mal en lo familiar, con un padre que cuando era chico en una misión espacial también lo abandonó. La película está ambientada en un futuro bastante cercano al nuestro, aunque no se precisa exactamente la cantidad de años. Es bastante cercano, hay una exploración espacial bastante avanzada, una búsqueda extraterrestre que no ha dado resultados, y hay un peligro que se cierne sobre la Tierra, que son unas especies de emisiones de antimateria que cortan la energía, generan grandes inconvenientes, y están producidas en un sector del espacio, que fue el sector al que viajó el padre de este personaje de Brad Pitt. Entonces, bueno, la compañía espacial, que es un organismo como estatal, lo convoca a él para hacer una misión de ir hasta allá, porque creen que el padre, que hace casi como 30 años que no aparece, puede estar vivo y puede ser el causante de estas emisiones, ¿no? Entonces, la película es el viaje de Brad Pitt hacia la búsqueda del padre. Sí, reencontrarse con su padre, ¿no? Digamos, el Brad Pitt se crió toda su vida pensando que el padre había muerto, porque era una misión sin retorno hacia Neptuno, con el fin, digamos, de encontrar esto que decís vos de inteligencia extraterrestre, y bueno, esa misión desapareció y pensó que él quedó huérfano toda su vida, y de hecho emuló a su padre haciendo la carrera de astronauta y siendo un gran astronauta, que básicamente implica ser astronauta. Un gran astronauta implica en bloquear todas tus emociones, ¿no? O sea, en un momento le preguntan, ¿es cierto que usted nunca tuvo más de 80 pulsaciones? Y dice, bueno, hasta ahora sí, dice, ¿no? O sea, como diciendo que él es lidiar con las crisis sin frenando lo emocional. Y bueno, y ahí es un viaje como mítico, ¿no? Porque es una nave, tiene que atravesar hasta Neptuno y para encontrar a su padre, que ahora está vivo. Sí, y aparte, cuanto más lejos tiene que ir en las dimensiones espaciales, más también tiene que ir hacia el interior de él, ¿no? Porque esta frialdad que demuestra no le sale gratis. Él está peleado con su pareja, personaje interpretado por Liv Tyler, que solamente aparece en flashes y no tiene líneas de diálogo, ¿no? Pero es una presencia, es como lo recuerda él. Todos estos recuerdos del padre, de la mujer, de la vida que no tuvo, lo van torturando permanentemente, lo cual es interesante esto de tener que ir tan lejos para encontrar algo que está tan en lo profundo, ¿no? Claro. Esta es una gran metáfora que logra hacer el director, sobre todo con una ambientación que si bien cuenta con mucho dinero para la puesta en escena, y escenas como la inicial que están trabajando en una antena gigante realmente impresionante como está filmada, y otras que son plenamente minimalistas, como las casas, como la sala donde él manda mensajes, que hecho con toda una geometría simétrica, con unas cuestiones, unos colores 2 o 3 tonos, una música muy buena, pero también muy minimalista, muy reducido todo al mínimo, ¿no? Los sonidos, está hecho con bastante perfección que ayuda mucho a este estado mental del personaje, siempre y cuando nos enganchemos en el viaje. Claro. Creo que alguna vez lo hemos comentado esto. Hay un tipo de cine que es otra cosa, que hay que engancharse con otra manera, no hay que esperar acá fuegos de artificio. Esto no es Star Wars, esto no es Star Trek, esto no es
Aniquilación, ninguna de ese tipo de películas. Esto es otra cosa, es otra cosa. Por eso yo, digamos, lo veo bastante emparentado con Solaris, ¿no? La idea de el viaje, pero es un viaje dentro de sí mismo también, como por eso dijimos que era mítico. Y también hay otro detalle no menor, y me parece que por eso tiene como muchas dimensiones la película, que es que el padre casi que enloqueció, porque vamos a decir, también eso está en el tráiler, o sea, no estamos spoileando nada, porque yo lo vi, Sí. así, no sé, el padre aparentemente lo que le dicen en la misión, dice, mira, parece que tu padre, digamos, le dan a entender que enloqueció y es él el que está mandando todo esto contra la tierra, digamos, ¿no? O algo, digamos, hay una... Entonces, por eso vos tenés que hablarle, para ver si él recupera la cordura. Quiero decir que la misión por la cual el padre se fue en una cuestión sin retorno, era para ver si los humanos estamos o no solos en el universo conocido. Y esa, Sí, la soledad es un tema el tema de la soledad, ¿no? O sea, huye de su casa y de su familia básicamente para tratar de ver si la humanidad está sola o no, digamos, pero él quería estar solo. Y a Brad Pitt le pasa algo similar. Aparte el juego el contrasentido de este personaje interpretado por Tommy Lee Jones, que tiene en su poder o en su cerebro, digamos, la capacidad de desarrollar una tecnología de comunicación con extraterrestres, y de golpe no tiene la capacidad de comunicarse con su familia, ¿no? Claro. Es otro paralelismo de a nivel avanzado de lograr medios técnicos, porque él es una especie del cerebro creador de toda esta tecnología, de ser una eminencia en lo que respecta a la comunicación con extraterrestres y no poder comunicarse ni con su familia, ni con ni con su propia gente con la que está trabajando, ¿no? Porque también hay un conflicto con eso que lo vamos a ver en la película, pero claro, una incapacidad de comunicación total. Sí, algo que hereda su hijo, en este caso Brad Pitt. En casa de herrero, cuchillo de palo, podríamos decir, ¿no? Sin ser muy sí, ¿no? Sí, totalmente, digamos. Él, por eso digo, quiere ver que la humanidad no esté sola, pero él se ha aislado, y en esos 30 años, en un momento le dice, yo ni un solo día pensé en ustedes, digamos, la familia. No, es tremendo. Sí, aparte... otra cosa interesante, que yo he visto que en algunos lados se vio como un factor de crítica, pero a mí me gusta cuando la ciencia ficción a veces rompe un poco el sentido utópico de que en el futuro todo va a ser perfecto. Por ejemplo, estando en Marte, la única forma de poder enviar un mensaje es a través de un estudio de grabación que está controlado. Que es igual al de la radio, al que estoy yo ahora, es muy parecido al de la radio. Tiene una cuestión de vidrio y tiene una cuestión, digamos, de esto, no sé cómo se llaman, para aislar el sonido. Y un micrófono. Para aislar el sonido. Sí. O de repente que cada tanto él lo someten a unos test psicológicos que realmente son hasta ridículos con unas computadoras. Pero a mí me parecen detalles muy, muy interesantes eso. Bueno, porque nadie nos dice que en el futuro va a ser todo perfecto o que no va a haber cosas que realmente no tienen mucho sentido. Ese test constantemente que lo están, digamos, un microtest que le hacen por computadora continuamente para ver cómo está el tema psicológico y cómo están sus pulsaciones, a mí me hizo acordar un poco a Blade Runner también, el tema de saber los test. Y después lo otro del tema de ir en un viaje, irte adentrándote en tu inconsciente o lo que fuere, también es parecido al Corazón de las Tinieblas también, ¿no? Es esa idea del viaje. Sí, el mismo director reconoció que está inspirado en el Corazón de las Tinieblas, ¿no? Claro. Como una versión de esa novela. Claro. Y lo que hay que decir que toda la película está en torno a una gran actuación de Brad Pitt, ¿no? O sea, Brad Pitt ha llegado a la madurez ahora y ha hecho, por ejemplo, este año 2 grandes películas que son la de Once Upon a Time en Hollywood, ¿no? Sí, la de Tarantino, que hace una gran actuación, y esta Ad Astra, que esta película no se entendería si no tuviera un actor como Brad Pitt pegado a la cámara el 90% del tiempo, ¿no? Sí, se nota el compromiso de Brad Pitt con la película, es uno de los productores, es uno de los que apoyó el proyecto y consiguió la financiación. Es uno de los papeles de su carrera y creo que sí, la película es sobre todo él con otro actor, esto no sé cómo hubiese terminado, pero la actuación realmente es impresionante, una actuación muy fría, muy cerebral, pero con poco diálogo, con mucha escena intimista, con muchas escenas de Brad Pitt en soledad y nos ponemos del lado de él permanentemente y queremos saber más. La película no depara grandes sorpresas, no estoy quemando nada de la trama, sino que no es una película que juega al giro sorpresivo, ni a nada de eso, ¿no? Es bastante previsible todo lo que nos vamos encontrando, pero cada vez nos vamos comprometiendo más con el viaje emocional de este personaje, y de todos modos, a pesar de lo sencillo de la trama, creo que el suspenso está muy bien manejado.
Sí, bueno, está, digamos, hay un suspenso y hay una cuestión, digamos, de viaje interior que, digamos, Brad Pitt comienza como un gran astronauta, digamos, y obviamente esa carcasa que tiene, que le ha permitido ser un exitoso en su profesión, pero un desastre en su vida, digamos, familiar, se va a ir resquebrajando conforme se vaya acercando a Neptuno y se vaya a enfrentar con su padre, y básicamente es un viaje para matar al padre casi. Así se va a las estrellas, hijos de dioses que dioses engendrarán. Ese es un verso de la Eneida y que tiene el título de esta película que se llama Ad Astra, ¿no? Hacia las estrellas, ¿no? Claro, y aparte de esto que decís vos, Pablo, complementándolo, a medida de que él se empieza a romper emocionalmente y empieza a tener emociones o empieza a manifestarlas o preocuparse por ellas, le pasa lo contrario, empieza a romperse ¿cómo decirlo?, su rol profesional, su rol como astronauta, empieza a cometer errores, claro, empieza a no pasar estos test que para él siempre fue un 10, ¿no? Era el Maradona, el Messi de los astronautas, y de golpe ve que las cosas no le salen, que tiene que ir por izquierda, ir por otros lados, buscar atajos para poder concretar esto, porque prácticamente lo quieren dejar de lado por las fallas que está cometiendo, algo impensado en él. Uh-huh. Muy bien, entonces está presentada un poco la película Ad Astra, reiteramos, es de este año, está dirigida por James Gray y tiene una gran actuación de Brad Pitt, y por lo menos le dieron un muy buen papel a Tommy Lee Jones, que digamos vuelve, alguien que siempre está un poco afuera, digamos, y que vuelve con un buen papel. Lo mismo que Donald Sutherland, es un papel mucho más chico realmente, es para que lo veamos, que Donald Sutherland anda bárbaro, pero sobre todo Tommy Lee Jones haciendo un papel que es importante. Sí, yo esperaba un poco más del papel de Donald Sutherland, está un poco desperdiciado, era un actor que quedaba para algo más, pero bueno, sí, la película es Brad Pitt y Tommy Lee Jones en la media hora final, en los 40 minutos finales, que realmente también está muy muy bien, muy dramático, y ni un atisbo de comedia, de nada, ¿no? Todo muy serio y realmente muy interesante. Creo que, repito, la parte visual de la película, la parte sonora, está muy bien representado el viaje, aunque tenga críticas por algunos elementos que no se ajustan a lo científico, pero estamos ante una ficción, esto no es un documental. Sí, no, y yo te diría que yo extrañé, si se quiere, me parece que podría haber habido mayor desarrollo incluso de la relación padre-hijo, cosas más más existenciales, más como pasó con Tarkovsky y Solaris, pero bueno, también ahí para hacer algo como Tarkovsky hay que tener una densidad que no sé si la tiene Jane Grey, ¿no? Sí, yo creo que también se podría explorar un poco más la relación con su mujer, una actriz buena como Liv Tyler, que está un poco también desaprovechada, creo que era para explorarlo un poco más, pero bueno, la película dura 2 horas, podría haber tenido alguna escena de más y alguna de menos, pero creo que para lo que venimos viendo de ciencia ficción, que no suelen aparecer este tipo de títulos, y sobre todo arriesgado como, repito, como blockbuster, ¿no? Una propuesta sin duda para los cines de primera clase, y realmente el público promedio se va a sentir o decepcionado, o defraudado o extrañado porque está viendo algo distinto que realmente es para analizar, y son esas películas que uno después de verla las conversa, las comenta, y eso le da más vida a la película, que es lo que buscaba el director tal cual. De acuerdo, no es una película que termine en el momento que hace el punto final y pasamos a otra cosa. Estoy viendo que ha salvado un poco la plata, así que digamos por suerte también para Jane Grey, ¿no? Que no fue un clavo la película. Y nada más, Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. La película Ad Astra estuvo aquí en 1.000.000 de umbrales. Hasta la próxima, Pablo. Amigos, mañana vamos a recibir a Gerardo Caetano, para nosotros es un honor, porque va a hablar del libro Alberto Metol Ferré, Reflexiones sobre Geopolítica y la región, pero aunque también habla de religión, Metol Ferré, porque era cristiano, católico. Estaba publicado por Planeta, un volumen que reúne artículos sobre este gran pensador uruguayo y que fue coordinado por Diego Hernández Nilsson y el propio Gerardo Caetano. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.